Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo número 15. Aquí hay, hermanos, un estudio teológico acerca de la resurrección. A ver, seguramente usted lo leyó en alguna oportunidad, pero el apóstol Pablo toma esto para hablarle a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, hermanos, que tenía, por supuesto, la cultura griega, amén, de donde debían convertirse. Los griegos tenían toda esta mitología de los semidioses y de la condición humana y de lo pecaminoso que era el cuerpo, y que el cuerpo habría que matarlo, destruirlo y acabarlo porque de él emanaba toda fuente de pecado. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintio, le dice justamente, hermanos, que Jesucristo resucitó en cuerpo y que esto es fundamento de la fe. Y aunque unos andan por ahí diciendo de que no hay resurrección, que no existe la resurrección, que la resurrección es un cuento, es una fábula, es una historia que ha sido desparramada por los cristianos. El apóstol Pablo quiere decirle que el fundamento de la fe cristiana está basado en la resurrección. Y este es el tema, hermanos, que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Primera de Corintios 15, ¿lo encontró? Amén. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Mantenga la Biblia allí, hermano, abierta en ese pasaje porque vamos a recurrir a él muchas veces. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque yo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entreguen el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas
la sujetó debajo de sus pies. Oremos. Señor amado, gracias Padre Celestial en esta hora, porque tenemos el privilegio, la oportunidad maravillosa de recordar, de conmemorar, Señor amado, en el nombre de Jesús, tu muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Estas Pascuas, Padre amado, que celebramos como hijos tuyos, Señor eterno, tienen como motivo principal recordar la resurrección, que nuestro Dios está vivo, que aquel que ha salvado nuestra vida está vivo, que no lo pudo retener la muerte, que Él, aleluya, está nuevamente en su lugar de donde salió, aleluya, allí a la diestra del Padre, y que nos alienta, nos anima, nos da esperanza, que también estaremos a su diestra, Señor eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice tu palabra, Dios mío, refleja en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser, Padre amado, en el santo, glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo, no sé si predicó esto en Semana Santa o no, el apóstol, o un día de resurrección o no, pero le preocupaba, hermanos, el rumbo que estaba tomando la iglesia de Corintio. Le preocupaba mucho, porque por un tiempo habían creído en el mensaje predicado por el apóstol Pablo, pero luego comenzó a deteriorarse la fe, desviándose hacia la cultura griega de los semidioses, de la maldad del cuerpo y de todas estas cosas que los griegos cultivaban en su cultura, la mitología y toda esta, que no la pudieron sacar completamente de su vida, y entonces ahora estaban dudando acerca de la resurrección. Habían algunos dentro de la iglesia que decían: la resurrección no existe, te morís y te morís, el cuerpo vuelve a la tierra y todo allí desaparece, el alma es liberada del sacrificio de vivir sujeta a este cuerpo y ya no hay más maldad. Pero lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos, que la fe cristiana, la fe que debe nacer y crecer en nuestro corazón, está fundamentada básicamente en la resurrección del Señor Jesucristo. Sin resurrección, todo lo que nosotros creemos se cae. Todo lo que nosotros esperamos desaparece. La resurrección es el fundamento. La resurrección histórica es el fundamento de la fe cristiana. Amén. Por eso el apóstol Pablo retoma esta verdad, amén, esta doctrina, y le dice a los corintios, le dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Amén. La salvación está fundamentada en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no hay ningún evento, o prácticamente no existiría ningún evento tan documentado como la resurrección de Cristo. Amén. No hay ningún evento, hermano, histórico con tanto argumento de peso histórico como la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, tenía muchísimos testigos oculares, pero aquí hace un proceso la Escritura acerca de la realidad histórica y la veracidad de la resurrección. Amén. Dice el versículo 3, en primer lugar, debemos notar que todo lo que pasó en la muerte con Cristo está documentado en las Sagradas Escrituras. Está en el Antiguo Testamento, porque hasta ese momento el Nuevo Testamento no existía. Todo lo que Jesús llevó a cabo en su vida está documentado como palabra profética en el Antiguo Testamento. Y seguramente en ese momento Pablo estaría pensando aquí en el famosísimo pasaje de Isaías 53. ¿Alguna vez lo ha leído? Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Seguramente, hermanos, en la mente del apóstol Pablo estaba recreándose, hermanos, estas palabras de Isaías, escrita, hermanos, 700 años antes de la llegada del Señor Jesús. La palabra profética estaba allí en las Escrituras y a ella habría que remitirse, a ella habría que buscar, pero no era lo único. Comienza o continúa, digamos, con el argumento el apóstol diciéndole, se le apareció a Cefas. Cefas, hermanos, que era Pedro, tenía muchos seguidores en la iglesia de Corintios. Había muchos que seguían a Pedro. Y era un hombre de autoridad espiritual para los corintios. Y dice que Pedro fue un testigo ocular del Cristo resucitado. A Pedro no se lo contaron. Pedro lo vio con sus ojos. Pedro habló con él. Pedro comió con él. Amén. Haciendo referencia de que quien come es porque tiene un cuerpo físico. Y ellos, hermanos, tenían un gran respeto por Pedro. Y entonces Pablo allí le dice, Pedro fue un testigo ocular de la persona resucitada de Cristo Jesús. Pero dice también, después se le apareció a los 12, que ya no eran 12 en ese momento, eran 11. Pero tampoco eran 11 porque Tomás no estaba en esa reunión, eran 10. Y se le apareció allí a los 10. Ellos también se transformaron en testigos oculares del Cristo resucitado. Ellos le vieron cara a cara. Ellos contemplaron, hermanos, la hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores resucitado. Pero no son los únicos argumentos, dice aquí la palabra del Señor, versículo 6, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por ahí, si tuvieran algún tipo de duda de que los apóstoles se hubiesen combinado para hacer un relato, digamos, estratégico acerca de Cristo resucitado, se pudieron juntar allí los 10, dijimos, vamos a decir estas cosas para que la gente crea, pero hermanos, ya cuando son 500, ya cuando se trata de 500 personas, convencer a 500 personas es una probabilidad ilógica, es imposible. Pero la verdad histórica de Cristo resucitado tendría que quedar bien documentada. Cristo resucitó. Lo vieron los apóstoles, amén. Lo vieron más de 500 hermanos y lo vieron también incrédulos acerca de la persona de Cristo. Porque dice la palabra del Señor que dice, en primer lugar, aquí vienen los incrédulos, se le apareció a Jacobo. Jacobo era su hermano. Amén, que luego se transformó en un líder en la iglesia de Jerusalén. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, nos cuenta de que Jacobo no creía en Jesús. Era un incrédulo. Él pensaba que su hermano estaba loco, que era medio lunático, que estaba hablando de cosas de las cuales no tenía un profundo conocimiento. ¿Cuándo cambió su parecer? ¿Cómo se transformó en un seguidor? ¿Y cómo llegó a ser un líder espiritual en la iglesia de Jerusalén? Seguramente porque vio a Jesús resucitado. Y hermanos, el ver a Cristo resucitado cambió completamente el pensamiento de Jacobo. Como también, hermanos, cambió el pensamiento de Pablo. Dice, como un abortivo, como algo fuera de lugar, como algo extremo, como algo fuera de tiempo. Dice, se me apareció a mí. ¿Se acuerda? Cuando
Pablo había conseguido cartas para poner preso a los cristianos, porque los tenía como personas que estaban cambiando la verdad, que eran líderes de una secta falsa, una secta fuera de los judíos. Y entonces él estaba persiguiendo a los cristianos. Y en esa persecución tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Se acuerda que cayó enceguecido por un rayo, por una luz intensa? Perdió la visión. ¿Cómo esta gente, hermanos, que estaban tan decididos a llevar adelante lo que ellos creían que era una falsa verdad, luego se transforman en personas que abrazaron la fe en el Señor Jesús? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue ver al Cristo resucitado. Hermano, la resurrección de Cristo fue documentada excesivamente para que la humanidad no pudiera refutar esta verdad. Y cada quien, hermano, que se mete a veces en estudiar este tema en profundidad, también terminará convertido por la grandeza del Señor. Incluso algunas personas que han participado de algunas películas cinematográficas acerca de la vida, pasión y muerte de Jesús, y de estar metido en un set con las Sagradas Escrituras, estudiándolas para llevar a cabo su personaje. Algunos de ellos han manifestado y han dicho que tuvieron un encuentro con el Señor y sus vidas fueron totalmente cambiadas y dejaron de ser incrédulos para transformarse en creyentes en el Señor. El encuentro con Cristo, hermanos, es argumento poderoso para transformar la vida de cualquier incrédulo. Aún, hermanos, cuando puede llegar a ser tan potencialmente malo como como Pablo, que llegó a matar gente porque creía que estaba haciéndole un favor a Dios por matar a un cristiano. Pero luego que se tuvo un encuentro con el Señor, hermanos, admitió en su corazón que se transformó en un seguidor y no en un perseguidor de la iglesia. Por eso él dice de sí mismo: el Señor en su gracia infinita me hizo apóstol, pero no soy digno de ser apóstol. No soy digno de serlo, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero esto no es un asunto mío, es un asunto que proviene del cielo, que proviene de Cristo. Su gracia ahora me está haciendo partícipe de lo que era contrario. Ahora soy un seguidor del Señor Jesús. Dejé de perseguir la iglesia para transformarme en un seguidor. ¿Y qué, hermanos, hay más argumento tan poderoso, hermanos, como los testigos, que aquellos que estuvieron delante del Señor y que claudicaron su conducta, aun cuando su conducta, hermanos, era tan mala, tan perversa, tan decidida, tan enfocada? Después de tener un encuentro con el Señor, transformaron completamente su vida. El fundamento de la resurrección. El fundamento de la resurrección. Por lo tanto, hermanos, esta realidad histórica está perfectamente documentada. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo. Pero hay también algunas implicaciones negativas. Aquí el apóstol utiliza, digamos, también la parte negativa. ¿Qué pasaría si en realidad no hubiera resurrección? Dice, pensemos por un momento. A ver, si ellos tienen la verdad y no hay resurrección, ¿qué pasaría? Y entonces le dice aquí, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si no hay resurrección, hermanos, todo el argumento del evangelio se cae. Porque el hecho de que predicamos de que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario
por nuestros pecados. Y Él dijo que resucitaría al tercer día. Y si realmente no hubo resurrección, Cristo no es quien dijo ser. Entonces, nuevamente tenemos que pensar que seguimos siendo pecadores. No hay cambio en nuestro estatus. No hay cambio en nuestra relación con el Dios de los cielos. Porque quien dijo que iba a hacer tal cosa no la cumplió. Por lo tanto, ese mensaje ya no puede ser predicado. Amén. El mensaje de que tenemos un Salvador ya no puede ser predicado. El mensaje de que limpió nuestra vida de pecado no puede ser predicado. El mensaje de que tenemos una esperanza de ir a la presencia de Dios no puede ser predicado. Entonces vivimos en el estatus anterior de haber creído. Vivimos todavía en nuestros pecados. Y fíjese, hermanos, si nosotros pensamos ahora, si no hemos sido limpiados de nuestros pecados, si nuestro carácter no está en el proceso de cambio hacia el carácter de Cristo, si no hay salvación, porque no hay resurrección, entonces, dice, somos los más dignos de que nos llamen tontos, que nos llamen, que tengan conmiseración, dice la Escritura, que tengan lástima de nosotros. Mira, estos locos están creyendo cosas que no son reales. Van camino hacia un lugar sin destino. Están abrazando una fe que no tiene fundamento. Están en el mismo estado de pecado que cuando comenzaron. Y entonces el mensaje se vuelve ineficaz. El mensaje del Evangelio, hermanos, no tiene efecto. Estamos en una falsa religión, en una falsa doctrina. Este es el argumento negativo que utiliza Pablo para darle relevancia luego al argumento positivo. Amén. Pero la verdad es, hermanos, que cuando nosotros pensamos, ¿qué nos hace venir cada domingo aquí a la iglesia? ¿Qué nos hace venir cada domingo aquí a la casa del Señor a alabar su nombre? Porque Cristo llevó a cabo lo que dijo que Él iba a hacer. Amén. Que murió, fue sacrificado por nuestro pecado y resucitó al tercer día. Tenemos la evidencia histórica mencionada aquí en la Escritura. Tenemos la profecía de Dios. Entonces, venimos aquí cada domingo, hermanos, porque reconocemos a un Cristo vivo. A un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo que llevó a cabo lo que dijo que iba a hacer, a un Cristo que fundamentó ese argumento, a un Cristo que no dejó, hermanos, en la oscuridad ese mensaje, sino que lo publicó, hermanos, abiertamente y lo transformó en un hecho histórico perfectamente documentado, para que la iglesia de Cristo tenga el fundamento, la seguridad, la confianza que estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque dice, así como entró la muerte por un hombre, también entró la vida por otro. El primer Adán, por causa de su pecado y su desobediencia y de su incapacidad de responder ante la tentación, se dejó llevar, entró la muerte. La idea de Dios es que el hombre fuera eterno desde el principio. Por eso algunos cumplieron cientos de años. Amén. Algunos, los primeros patriarcas, cumplieron 700, 800 años, 900 años. Pero luego Dios dice, no puedo dejar que la gente viva tanto porque se ha multiplicado demasiado la maldad. Lo máximo que vivirán será 120 años. Y el hombre, hermano, siguió haciendo las cosas mal, una y otra vez. Entonces dijo, bueno, los más fuertes vivirán entre 70 y 80 años. Fue acortando la vida. ¿Por qué? Porque el pecado entró en la vida de los seres humanos. Pero luego vino Cristo.
Amén. Y nos libró del pecado y de la muerte del pecado. Y nos enseñó, hermanos, que la vida importante no está aquí. Que aquí está la oportunidad de abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Pero la vida más larga, la vida más bendecida, la vida más fervorosa se encuentra en su presencia. Por lo tanto, dice aquí la palabra del Señor que debemos vivir en esta vida agradecidos, porque el Señor nos dio una nueva oportunidad, nos dio vida. Porque el Señor, hermano, nos garantizó, aleluya, en el nombre de Jesús, que hay vida después de la muerte, de que nada se acaba aquí, sino que, para que quedara claro, dice, Él fue el primero entre los hermanos. Amén, el primero entre los hermanos. No era que Jesús, hermanos, no fuera hombre. Jesús fue 100% hombre. No era que Jesús no dejó de ser Dios después que descendió del cielo, no. Era 100% Dios. Voluntariamente se sometió, hermanos, a la condición de siervo para vivir en santidad y de esta forma injusta de morir en la cruz, alcanzar a la salvación para nuestras vidas. Y no es que, hermanos, cuando muere, Él dejó de ser hombre. No, siguió siendo hombre. Y murió como hombre. Y luego, hermanos, no quiere decir que cuando resucitó, dejó de ser Dios. Él resucitó siendo Dios, como cuando murió. Pero ahora con un nuevo cuerpo. Un cuerpo totalmente glorificado. Y si usted, hermanos, lee el libro de Hechos y el libro y algunos finales de los evangelios, usted ve, hermanos, que ese cuerpo glorificado tenía nuevas cualidades. Ya no estaba físicamente limitado. Podía atravesar paredes. Podía viajar rápidamente de un lado a otro. Podía entrar en una habitación donde todo estuviera cerrado. Amén, porque tenía un cuerpo glorificado, el que puede heredar el reino de los cielos. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que hoy aquí nosotros morimos en la espera de que Cristo venga. Pero cuando llegue el momento, dice, las cosas van a suceder de esta manera. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Amén. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Usted va a participar de su segunda venida. Amén. En el nombre del Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, cuando todo el gobierno del diablo y de sus demonios caduquen aquí en esta vida, hermanos, y que Dios restablezca todo, vendremos a reinar con el Dios de los cielos. Amén. Pero ese fundamento, hermanos, que hoy parece tan distante, tan lejos, que parece, hermanos, muy alocado, todo tiene su fundamento, hermanos, en que Cristo ya nos demostró el camino. Amén. Moriremos, pero vamos a resucitar para su presencia. Él fue el primero. Él dejó la muestra. Él nos mostró el camino. Amén. Y nosotros hoy vemos y abrazamos este camino o no. Pero llegará un día, hermanos, en que todo esto, hermanos, terminará. Toda esta cuestión, hermanos, que hemos vivido aquí va a terminar. Por lo tanto, hermanos, el apóstol está diciéndole a los corintios, dejen de mirar con nostalgia toda esa cultura que ustedes tienen allí y comiencen a vivir el evangelio anunciado y predicado por Cristo Jesús. Porque si obedecen este evangelio, entonces son salvos. Pero si no creen, su fe es en vano. O sea, el creer en las otras cosas es en vano. Todo será destruido. Entonces, cuando nosotros miramos las Escrituras y vemos aquí al apóstol, hermano, anunciando con tanta vehemencia la resurrección, nos damos cuenta, hermanos, que el fin de nuestra fe o el camino de nuestra fe está sólidamente fundamentado en la resurrección
del Señor Jesucristo. Y como hoy nos vamos a festejar, y como hoy nos vamos a levantar los brazos, y como hoy nos vamos a agradecer al Señor, y como hoy nos vamos a aclamar al Cristo de la gloria, porque Él nos mostró, aleluya, en el nombre de Jesús, dejando todo perfectamente documentado, de que hay resurrección. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido cuidadoso en dejar claro esta verdad. Entonces, lo que el Señor espera es nuestra decisión. ¿Qué es lo que vamos a decidir con nuestra vida? Esta verdad es importante. Esta verdad la atesoramos en nuestro corazón. Seguimos a Cristo por lo que Él nos ha demostrado y ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que yo les invito en esta hora, hermanos, que nos pongamos de pie. Cerremos nuestros ojos. E inclinemos nuestros rostros.